Buenos días a todos. ¿Se oye para...? No, adviértale que solamente es para el streaming. Este micrófono me ayuda a deshacer el streaming porque de hecho toda esta audiencia está siendo registrada y transmitida en vivo y en directo a través de la página de Coljuegos, ¿vale? Entonces realmente el micrófono es solo para eso. Entonces, buenos días a todos, mi nombre es Ana María Bellamín, yo soy la gerente de nuevos negocios de aquí de Coljuegos. Coljuegos les da la bienvenida para que estén aquí presentes y participen activamente en esta audiencia explicativa y aclaratoria del proceso 001 del 2014. Es un proceso licitatorio para escoger al operador de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos. Es la licitación que está llevando a cabo Coljuegos. Se inició el miércoles de la semana pasada, cuando la entidad publicó el estudio previo y los pliegos de condiciones, el proyecto de pliegos de condiciones de la licitación. Hoy me acompañan a mi izquierda Cristina Arango, presidente de la entidad. Está también Carlos Fierro, que es el jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica. Está Adriana Arcila, que es la asesora de la gerencia de TICS. Diego Pérez, el vicepresidente de Desarrollo de Mercados. Y Luis Omar Torrado, el vicepresidente de Desarrollo Organizacional. Ayúdame a pasar ahí. Bien, esta es la agenda del día, de la mañana. Iniciamos entonces esta audiencia. Les voy a hacer una descripción de cuál es el protocolo de esta reunión, para que estemos como todos muy concentrados aquí. Les recomiendo que pongan en silencio los celulares, entonces de pronto hagan un chequeo para que los tengamos en ese modo. Bueno, entonces revisemos nuestro protocolo de la audiencia. Los asistentes deben identificarse con su nombre o el nombre de la empresa que están representando. Los asistentes que deseen realizar alguna observación o pregunta deben utilizar los formatos que recibirán al inicio de la audiencia. Ustedes seguramente los encontraron ahí en la silla donde se sentaron, es este. Ahí es donde queremos que ustedes, o les solicitamos por favor que registren las observaciones o las preguntas que vamos a resolver a lo largo de esta audiencia, porque ese es el objetivo de esta reunión. Bueno, deben utilizar esos formatos y entregarlos antes del receso. Este se realizará una vez termine la presentación de descripción del juego y del proyecto del pliego de condiciones. Las intervenciones de aclaración o preguntas deben estar relacionadas únicamente con el proceso licitatorio que estamos llevando a cabo ahora, es decir, el de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos. El tiempo máximo de la intervención para hacer aclaraciones a las respuestas será de 5 minutos. Se recomienda escuchar con atención las intervenciones de los asistentes y de los funcionarios de Coljuegos. Se debe guardar respeto frente a las intervenciones de los funcionarios de Coljuegos y de los demás asistentes. Y por último, Coljuegos podrá abstenerse de responder alguna pregunta durante la audiencia. No obstante, toda pregunta u observación será contestada y publicada en el SECOP. Estas son nuestras reglas del juego de esta reunión. También quería presentarles al señor Carlos Oviedo del ITRC, él es delegado de esta entidad y nos acompaña hoy también para darle transparencia al proceso. Igual como les comenté, toda la audiencia está siendo registrada y pues transmitida en vivo y en directo. Entonces demos inicio a esta reunión. Le doy la palabra a Cristina. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar acá. Yo voy a explicar en términos generales cómo funciona el juego, muchos de ustedes ya lo conocen, y termino básicamente con el cronograma de la licitación. Entonces, pues básicamente son apuestas paramutuales en donde se está sobre eventos deportivos reales que contempla varios tipos de disciplinas. Básicamente el operador decide qué tipo de disciplinas deportivas, que pueden incluir nacionales o extranjeras, sobre las cuales se puede montar la grilla, y hay una bolsa de premios que se distribuye entre los ganadores.
este es un tipo de apuesta de bajo monto y en donde el retorno mínimo del juego es el 55%. Se puede acumular los premios que no se distribuyan, pues para aumentar, digamos, el nivel de premios, y hay unos canales de distribución que son los puntos de venta y medios electrónicos. La operación debe ser en línea y en tiempo real. Los derechos de explotación son el 17% sobre los ingresos brutos mínimo, y sobre eso, digamos, está montada la licitación. Y se administran los recursos a través de una fiducia. Y pues el motivo de nosotros acá se selecciona a través de una licitación pública con un único ganador. Este es el modelo operativo del juego, en donde se publica la programación de los eventos en cualquier, digamos, punto, ya sea punto de venta, en casinos, en bares, en cualquier punto se puede publicar. El jugador pronostica los resultados y se entrega un tiquete a través de una terminal. Se validan las apuestas y se reportan las ventas a través de un sistema de juego central que reporta inmediatamente a la fiducia, que está conectada básicamente con Coljuegos, y pues se hacen todas las transferencias. Estamos proyectando que el mercado, digamos, de este juego son de alrededor de 38.000 millones en el primer año y alrededor de 79.000 millones de pesos al quinto año. Eso es básicamente lo que dan nuestras proyecciones, y la distribución de de las rentas del juego, como está establecido, pues ya sea a través de la ley o del mismo reglamento del juego, es básicamente mínimo el 17% para los derechos de explotación, para la salud, el 0.17% para administración, que son los recursos que se dan para Coljuegos, el 55% es para los premios, el 3% para el tema de mercadeo, y esos son básicamente los que están en el tema, pues ya sea o por acuerdo pues o la ley, pero eso es lo mínimo. Adicionalmente, se adicionó frente a lo anterior el tema de un acuerdo comercial con las asociaciones deportivas sobre las cuales, digamos, se realicen las apuestas. Si son de carácter nacional, que equivale al 4% sobre los ingresos netos, si la asociación solicita dicho acuerdo, digamos. Eso opera únicamente para los deportes nacionales, y en caso de que se realice sobre deportes internacionales, esa plata le acumula al premio. Sería pues el equivalente al 4%, acumula al premio. La información la pueden consultar pues básicamente en la página de Coljuegos, y está y publicado oficialmente en la página del SECOP de Colombia Compra Eficiente. Y aquí están pues los vínculos para que, si lo requieren, pues se puedan incluir. Bueno, y este es el cronograma de la licitación. Pues ya básicamente estamos, ya se publicó en el SECOP los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, anexo técnico, avisos, reglamentos y resoluciones, y hoy estamos en una audiencia explicativa y de acercamiento. Vamos después con el vencimiento de plazo para presentación de observaciones, que es más digamos indicativo, pues porque como ustedes saben, a lo largo de la licitación se pueden presentar observaciones.
y la idea es de todas maneras presentar responder esas primeras observaciones antes del 28. La apertura oficial de la licitación es el 3 de marzo. Presentación de las propuestas es el del 3 al 17 y la audiencia de riesgos y aclaraciones es el 5. Después viene la etapa de evaluación de propuestas que termina con las respuestas a las observaciones el 22 de abril y se celebra el contrato de concesión entre el 23 y el 14. El inicio de la etapa preoperativa sería el 4 de junio de acuerdo a estas fechas. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Diego Pérez, el vicepresidente de Desarrollo de Mercados, para que él nos haga una descripción general del pliego licitatorio. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que, digamos, el operador o los oferentes más bien tienen que considerar al presentar su propuesta? Buenos días a todos. Bastantes caras conocidas. Entonces, pues básicamente esto lo vamos a hacer como bastante práctico y bastante rápido. Creo que nos está oyendo mucho atrás. Cerremos de pronto un poquito las ventanas. No, este audio no es para el salón, es para el stream. Entonces, pues básicamente queremos hacer un recorrido rápido sobre los criterios habilitantes y sobre los criterios técnicos que se han definido. Creo que ya ustedes los conocen, pues los han leído, los han estudiado, entonces básicamente vamos a hacer un paso rápido para que ustedes puedan plantear sus preguntas, para que las podamos recoger y para que podamos pues resolverlas después del receso. Entonces aquí básicamente tenemos dos bloques, los criterios habilitantes, que son los que serían el primer paso y la primera etapa que debe surtir cualquier oferente para asegurar que podrá participar de la evaluación técnica. Dentro de esto estamos hablando básicamente de criterios jurídicos, que son 6 aspectos, técnicos 3 aspectos y financieros, que son 4, para pasar después a hablar de cómo se van a asignar los puntajes en la etapa de evaluación técnica, o sea, cómo se distribuyen los puntos entre los frentes de publicidad y mercadeo, las terminales de venta o puntos de distribución, los derechos de explotación y el criterio de apoyo a la industria nacional. Entonces, en principio, para hablar de los criterios jurídicos, aquí básicamente estamos hablando lo que está definido en la ley de contratación, carta de presentación de la oferta, relación de socios, existencia y representación legal, resumen de la propuesta y la garantía de seriedad. Me salté el tercero, básicamente para explicarlo ahora, y es los deportes sobre lo que el oferente sí debe manifestar desde el inicio de su oferta, cuáles son los deportes sobre los cuales o disciplinas sobre las cuales tiene interés en realizar futuras apuestas. Este es un punto que es nuevo para ustedes, por eso paro ahí. En la parte financiera, pues básicamente estamos hablando de los indicadores típicos, liquidez, capital de trabajo, endeudamiento, cobertura de intereses, y también se modificaron algunas cosas con respecto a algo que ustedes ya sabían antes. En la parte técnica, pues lo que necesitamos asegurar es que el operador que esté al frente de este juego pues tenga las 3 cosas que en principio son mínimos requeridas: experiencia en juegos, disponer de las redes transaccionales y unas redes de distribución o redes de venta pues que son requeridas para que el juego pueda operar de manera adecuada. Para hacer un poquito de énfasis en el tercer bloque, en los criterios técnicos, pues estamos hablando de que para la experiencia lo que se está planteando es acreditar experiencia durante los últimos 10 años en máximo 4 certificaciones de ventas que estén mínimo alrededor de los 303.000 millones de pesos. ¿De dónde sale este número? Pues en esencia de las estimaciones que ha realizado la entidad sobre la presentación del juego, sobre los valores de apuesta, sobre el potencial de jugadores, y llegamos a esta primera conclusión. Por supuesto, el operador dentro de sus estudios tiene la posibilidad también de proponer cuál es su plan de negocio, cuál es su plan de venta, pero que eso iría más adelante sobre la etapa de evaluación técnica. En las redes transaccionales, pues aquí en esencia lo que necesitamos es asegurar que en un momento dado, en un pico de apuestas o en un pico del negocio,
la red que disponga el operador pues sea suficiente para soportar las ventas que eventualmente este modelo requeriría. Luego aquí estamos hablando de un promedio mínimo de 42.000 transacciones diarias y el pico sería alrededor de las 90 transacciones por minuto. Es un estándar, digamos, que está calculado, pero pues que creemos que la capacidad que tienen las redes hoy acá en el país pues de lejos pues pasa estos datos. Sobre las terminales de venta, aquí estamos haciendo sencillamente una aproximación técnica para concluir que para poder abastecer o digamos soportar la demanda que podría tener este juego en un momento dado, el operador debería disponer de mínimo 4.400 terminales como arranque, y durante el primer año del contrato, o sea, una parte en el momento cero del contrato y la otra parte antes de finalizar el primer año, para asegurar pues en esencia pues que va a haber cobertura y va a ser suficiente en los municipios de más de 100.000 habitantes. Eso pues para que tengamos una dimensión, son 47 municipios de los 1.220 que hay en el país, entonces estamos hablando un poco menos del 2%, si no estoy equivocado. El criterio de mercadeo y publicidad. Básicamente con esto lo que pretendemos es, lo que se requiere es que el juego tenga una buena promoción, tenga una buena divulgación, y que de alguna manera no solamente se dependa de la expectativa del plan que exista desde lo que arroja el juego, sino también de parte de las consideraciones que pueda hacer el operador para hacer crecer y hacer penetrar y hacer posicionar rápido este juego. Aquí estamos hablando de 300 puntos, estos son 300 de los 600 ya dentro de la etapa de evaluación, que están distribuidos básicamente en 3 bloques, y es cómo el operador desde su plan de negocio lanzaría su negocio y cómo lo estaría, digamos, introduciendo al mercado, y otras 2 partes divididas básicamente en las inversiones que el operador esté en posibilidad de realizar, finalizando el primer año, finalizando el segundo año. Estos son valores independientes del 3% que está definido dentro de la fórmula de juego y que se estaría administrando a través de la fiducia. Bueno, devolvámonos un segundo. Aquí básicamente la fórmula de calcular esto es una media aritmética, pero incluyendo la aproximación a través de logaritmos naturales. Esto lo que nos asegura es que el operador no pierde capacidad en hacer su oferta, pero tampoco genera diferenciaciones tan relevantes dentro del proceso de evaluación. Luego quiere decir que técnicamente permite hacer una evaluación adecuada, pero no le quita ningún margen de maniobra y tampoco ninguna movilidad al operador, digamos, en cuanto al puntaje. Aquí se están repartiendo 300 puntos. En derechos de explotación, como bien lo planteaba la doctora Cristina, aquí estamos hablando de 300 puntos, estamos hablando de una asignación que podría estar en mínimo el 17% tal cual como lo define la ley, y a partir de eso pues ofertar hasta un tope máximo del 32%. Basado en la siguiente consideración, y es cuando ustedes revisan la estructura del juego, estamos hablando que entre derechos de explotación, pagos de premios, gastos de administración, mercadeo y publicidad y puntos de venta o comisión de punto de venta, le quedarían solamente al operador más o menos unos 15 puntos porcentuales para distribuir como él considere como parte de sus gastos de operación. Luego, si sumamos esos 17 con esos 15, ahí digamos explica el 32% que define como tope para este modelo de negocio. Como les mencionaba antes, pues si estamos buscando que la cobertura y la oferta que tenga este juego, que represente este juego, pues sea amplia, que sea suficiente. Anteriormente les mencionaba pues que las ciudades con más de 100.000 habitantes pues representan solamente un poco menos del 3-4% del total de municipios, pero también hay muchos otros municipios que requieren cobertura. En este caso estamos hablando de básicamente 300 municipios. Si uno mirara una tabla de población del DANE, 300 municipios son solamente aquellos que tienen más de 10.000 habitantes y que representan en número absoluto unos 25% de los municipios, pero llegaría casi que al 93-94% de la población. Luego, con este criterio combinado entre número de terminales de venta adicionales y número de municipios cubiertos, pues lo que estaríamos buscando es justamente que
que ese juego esté disponible y sea suficiente para la demanda que pudiera llegar a tener. Tenemos finalmente el criterio de apoyo a la industria nacional, el cual tiene una asignación de 100 puntos y está básicamente determinado por la cantidad de personal extranjero que estuviera vinculado al operador que en un momento dado realice su propuesta. Voy a leer esto textualmente. Coljuegos considera la existencia de trato nacional de conformidad con el artículo 150 del decreto 1510 de 2013. Esta es la tabla que en principio se plantea, se ha definido. Hasta acá pues serían, digamos, la introducción como a los criterios de evaluación. Yo los invito pues a que pudiéramos escribir las preguntas, las dudas, para que las podamos recoger en unos minutos, y mientras ustedes están en break tomando un café acá con nosotros, pues sencillamente las resolvemos en unos 20-25 minutos. Y si ya hay escritas, pues lo que podríamos hacer es ir recogiéndolas, las vamos a numerar y las vamos a leer para asegurar pues que todas las dudas que ustedes planteen queden leídas y que las entendamos bien para resolverlas bien. La persona que lo tenga ya listo, pues simplemente levanta la mano y nosotros recogemos los papeles y vamos numerando las preguntas. No duden en también levantar la mano si requieren un papel más, si tienen muchas preguntas. Bienvenidos. Bueno, voy a comenzar a leer, de pronto nos inspiramos así, a hacer más preguntas. Estoy numerando cada una. La primera que recibí es del señor León Darío Montoya, de la entidad Conasar, la empresa Conasar SAS, y pregunta: para el caso de los oferentes provenientes de países con TLC vigentes con Colombia, ¿se les da trato de nacionales? Pregunta número 1. Segunda pregunta de Sandra Martínez Gallo, también de la entidad Conasar SAS. ¿Cómo garantizará, vigilará y comprobará Coljuegos que los terminales adicionales ofrecidas o prometidas se cumplan en igualdad de condiciones para el que las ofrece porque ya las posee? Pregunta 3. De Leopoldo Darío Montoya Piedradita, de Conasar SAS. Consideramos que el alcance que le da el punto 2.8 del pliego al artículo 7º de la Ley 643 de 2001 es forzado. No hemos podido acceder a la sentencia 031 de 2013 citada.
Requerimos dar alcance puntual y copia de la sentencia. Número 4, de Alexander Alemany. Si pronuncio algún nombre mal, por favor me corrigen. The Win Systems. Además de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos, ¿podemos ofrecer otros productos lotéricos en las terminales? Pregunta número 5, de Dayana Rodríguez Gómez, quien representa la entidad Corredor Empresarial S.A. Y pregunta, si se modifica el porcentaje de personal nacional durante el contrato, ¿da lugar a incumplimiento del mismo? Pregunta número 6, de Santiago León Gómez, quien representa la empresa Apuestas 1000. Debemos reiterar, se publican los estudios previos que justifican la selección de un único operador, en los términos del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Asimismo, solicito y reitero se envíe el Acuerdo 13-2013 a la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos de la Ley 1340 de 2009 para su concepto de acuerdo al artículo 7º de dicha ley. Pregunta número 7, de Víctor Espinosa, de la empresa Apuestas 1000, SAS. Tiene 2 preguntas este papel, leo la 7ª. ¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo suscrito entre Coljuegos y Dimayor? Favor publicarlo en el SECOP. Pregunta número 8, de la misma persona. ¿Por qué la Dimayor no es partícipe de otro, no es partícipe dentro del proceso de contratación si se lucrará con los ingresos del juego? Pregunta número 9, de Víctor Espinosa, Apuestas 1000, SAS. A nivel jurídico, Coljuegos tiene absoluta claridad frente a derechos de uso de marca de federaciones, equipos, patrocinadores deportivos a nivel nacional e internacional. Pregunta número 10, de Víctor Espinosa, Apuestas 1000, SAS. Favor identificar cuál o cuáles partícipes o participantes del proceso de contratación asumen los riesgos frente a potenciales demandas por infracciones marcarias. Pregunta número 11. Ángela Jimena Castañeda, de Punto Red. ¿Qué características técnicas cumplen las terminales que se requieren para la operación? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, continúa la pregunta número 12, de Alejandro González Calle, de Empresas Gana S.A. ¿Cómo se calcula el pago a la entidad que regula una disciplina deportiva cuando la grilla, por ejemplo, de partidos tiene una mezcla de equipos nacionales y extranjeros? ¿Es lo de los extranjeros lo que se acumula en el premio? Pregunta número 13, de Julio César Duque, de la empresa Corredor Empresarial. En paramutual simple, ¿cómo funciona el resultado? Es decir, con marcador incluido. ¿Cuál es la mecánica del acumulado? Esta
esta la incluí en 2 preguntas. Pregunta número 14 de Antonio Failase, de la empresa Innovencer. Está muy corto el tiempo para preparar la propuesta con fecha límite del 17 de marzo. Pregunta número 15. ¿El criterio de apoyo a la industria nacional es del personal contratado o más bien relacionado con la procedencia del socio operador? Pregunta número 16. De Ramiro Valencia Ricaute, de la empresa GTEC. ¿En dónde se encuentra el documento Especificaciones técnicas y requerimientos para el envío de información por parte de los operadores de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos, referido en la página 6ª de los requerimientos técnicos? Pregunta número 17 de Mateo Villamil, de la empresa GTEC. Para grillas donde tengamos una mezcla de eventos nacionales e internacionales, ¿cómo se calcula el 4% de ingresos netos? Pregunta número 18 de Mateo Villamil, la empresa GTEC. En la página 54 se habla de un anexo comercial, un anexo comercial el cual no fue posible encontrar. Por favor, nos indican su ubicación. Pregunta número 19, también de Mateo Villamil, de la empresa GTEC. Por favor, aclarar el 4% de la DIMAYOR se calcula sobre ventas sin IVA menos premios. Pregunta número 20 de Alexander Alemani, de Win Systems. ¿Cómo llegarán a las proyecciones de venta para el proyecto? ¿Cuáles son las premisas financieras? Pregunta número 21 de Jaime Fernández Malango, de la empresa Servicios Jurídicos de Colombia. Tiene 3 preguntas este formulario. La primera dice, ¿cuánto dura el contrato? La segunda dice, tratándose de licitación bajo TLC, ¿cuál es el tiempo de presentación? Y la pregunta 23 sería, el 20% de participación accionaria requerida para que se valide la experiencia, ¿cuál norma faculta? Pregunta número 24 de Jimena Montoya Acevedo, de la empresa AS Consulting. Si los elementos diferenciadores de las apuestas paramutuales se concentran en una bolsa de premios y una terminal que expide un tiquete, ¿este juego está circunscrito exclusivamente para el mercado colombiano? Si es así, las terminales deben estar en establecimientos de comercio destinados a los juegos de suerte y azar. ¿Necesariamente es física la terminal o puede ser en línea con entrega de tiquetes de manera virtual? Pregunta número 25 de Sergio Andrés Maestre Tobón, que representa a la empresa Beneficencia de Antioquia. ¿Quién debería dar la certificación Tier 3? En el Uptime Institute no se tiene certificación en Colombia. Y por último, todavía seguimos. Esta es la pregunta número 26 del señor Sergio Andrés Maestre Tobón, de la empresa Beneficencia de Antioquia. Toda transacción debe ser replicada al sistema redundante de respaldo, se deben garantizar el 100% de las transacciones. Para índole de replicación no existen métodos que los hagan al instante, sino con un intervalo pequeño de réplica, medido en segundos. La pregunta 27 de Sergio Andrés Maestre Tobón, de la Beneficencia de Antioquia. Se habla de un tema de consultas. Como bien es sabido, las consultas, así como la auditoría, le pegan directamente al performance de la base de datos. Por lo tanto, se puede la opción de sistema transaccional diferente al administrativo. Pregunta 28 de Néstor Bastidas, de la empresa NB Servicios Jurídicos de Colombia, SAS. Este tiene 2 preguntas. La primera dice, la número 28. Tenemos más. Listo. Entonces, por este lado vamos en la pregunta 28. Dado que se evalúa al que más oferta en publicidad, 150 puntos en la etapa preoperativa, ¿se trata de una subasta? Pregunta número 29. Si se ofrece el 32% en derechos de explotación y 55% en premios, más 30% en mercadeo, y los derechos de los dueños de los deportes, más la colocación, ¿cuál es la garantía de retorno de la inversión?
Pregunta 30. El TLC dice que el tiempo de presentación de la propuesta es 40 días contados a partir del aviso. Capítulo 9, sección 5. Se está incumpliendo. Pregunta 31. ¿Cómo se justifica el plazo superior a 5 años? Pregunta 32. ¿Se está respetando el derecho a la asociación y a la participación de tener en cuenta a los accionistas de más del 20%? ¿Cuál es el fundamento legal? Señor Alejandro González Calle, de la empresa Gana S.A. ¿A qué se refiere contar con un sistema de certificación de origen de datos que garantice que el emisor de la información solicitada por Coljuegos es válido y autorizado para enviar la información? Así entonces cerramos nuestra primera etapa de esta audiencia, siendo las 9:55. Vamos a hacer un receso para que ustedes puedan tomarse un café, una gaseosa o algo, y los funcionarios de Coljuegos mientras tanto puedan atender las inquietudes. Vamos a suspender un momento aquí el registro del streaming para facilitar el proceso. Ya volvemos en 20 minutos. Buenos días, entonces siendo las 10:47 retomamos la audiencia. Hicimos un receso para estudiar las respuestas que va a dar Coljuegos a las preguntas que hicieron ustedes durante la mañana. En total tenemos 32 preguntas, las fuimos agrupando por temas para darle facilidad y digamos agilidad ya a esta última etapa. Comencemos, ¿qué tal con las técnicas? Pregunta número 16. ¿En dónde se encuentra el documento especificaciones técnicas y requerimientos para el envío de información por parte de los operadores de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos referenciado en la página 6 de los requerimientos técnicos? Esta la hizo Ramiro Valencia Ricaute de GTEC. Responde Adriana Arcila. Se definirá de común acuerdo con el operador seleccionado por el proceso de acuerdo a las funcionalidades propias del juego y a los requerimientos técnicos de Coljuegos. O sea, una vez sepamos el operador, la definimos. ¿Correcto, Ramiro? Pregunta número 26. Toda transacción debe ser replicada al sistema redundante de respaldo. Se deben garantizar el 100% de las transacciones. Para el índole de replicación no existen métodos que los hagan al instante, sino con un intervalo pequeño de réplica, algunos segundos. Esta la hizo Sergio Andrés Maestre de la Beneficencia de Antioquia. Okay. Es necesaria la réplica del 100% de las transacciones en los tiempos mínimos técnicamente posibles y de acuerdo a los estándares reconocidos, tanto para el sistema redundante de la empresa como de reporte para efectos de control por parte de Coljuegos. Pregunta número 27. Se habla de un tema de consultas. Como bien es sabido, las consultas, así como la auditoría, le pegan directamente al performance de la base de datos. Por lo tanto, se puede opción del sistema transaccional diferente al administrativo. La realizó Sergio Andrés de la Beneficencia de Antioquia. Las consultas de Coljuegos serán realizadas sobre la base de datos de réplicas ubicadas en nuestras instalaciones. No obstante, cuando Coljuegos lo considere conveniente, podrá hacerla sobre la base de datos principal. Le corresponde al operador definir la forma en que se realizarán estas consultas sin afectar el performance. Pregunta número 33 de Alejandro González Gana. ¿A qué se refiere contar con un sistema de certificación de origen de datos que garantice que el emisor de la información solicitada por Coljuegos es validado y autorizado para enviar la información? Se refiere a certificados digitales emitidos por entidades como Certicámara, los cuales garantizan que tanto el emisor, el operador en este caso, como el dato emitido corresponde a la realidad de la transacción. Pregunta número 25. ¿Quién debe dar la certificación Tier 3? En el Uptime Institute no se tiene certificación en Colombia. No. Esa la realiza también Sergio Andrés Maestre de la Beneficencia de Antioquia. No, en los requerimientos técnicos no se está solicitando la certificación.
Se solicita que el centro de cómputo cumpla con las características técnicas de un Tier 3. Coljuegos, sí, a su criterio, podrá ir a revisar si sí se están cumpliendo. Pregunta número 11. ¿Qué características técnicas cumplen las terminales que se requieren para la operación? La realizó Ángela Jimena Castañeda de Punto Red. Se encuentran definidas en el punto 1.3 requisitos generales de la terminal de venta. Pregunta número 24. Si los elementos diferenciadores de las apuestas paramutuales se concentran en una bolsa de premios y una terminal que expide un tiquete, ¿este juego está circunscrito exclusivamente para el mercado colombiano? Sí, está circunscrito para el mercado colombiano. Si es así, ¿las terminales deben estar en establecimientos de comercio destinados a los juegos de suerte de azar? No de forma exclusiva para juegos de suerte de azar. ¿Necesariamente es física la terminal o puede ser en línea con entrega de tiquete virtual? En el momento necesariamente la terminal debe ser física, pero como se indica en el Acuerdo 1 del 2014, por el cual se modifica el Acuerdo 13 del 2013, en caso de que el operador desee poner a disposición del jugador otros canales de venta como página web, servicio de mensajería o otro medio electrónico, deberá presentar a Coljuegos para su aprobación un proyecto de la operación tecnológica para este tipo de apuesta, dentro del cual debe garantizarse que su utilización no cambie el requisito de la comprobación física de la identificación del apostador por parte del operador y la presencia física del apostador para el pago de premios. Esa pregunta la realizó Jimena Montoya Acevedo de AS Consulte. Continuamos con el siguiente grupo de preguntas. Pregunta número 6, de Santiago León Gómez de Apuestas 1000. Debemos reiterar se publicaron los estudios previos que justifican la selección de un único operador. En los términos del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, asimismo solicito y reitero se envíe el Acuerdo 13 de 2013 a la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos de la Ley 1340 del 2009 para su concepto de acuerdo al artículo 7º de dicha ley. Esta pregunta la atiende Carlos Fierro, jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica. Buenos días. Préstame la pregunta. Son varios. Lo primero es que el Acuerdo 13 del 2013 es un acto administrativo emitido por Coljuegos y no tiene ningún tipo de control previo o posterior por parte de la superintendencia. Entonces, por lo tanto, pues no debe ser enviado allá a verlo. En cuanto al artículo, el concepto de acuerdo al artículo 7 de dicha ley, ya vamos a hablar específicamente de ese artículo 7 en otra de las preguntas que hicieron. Continuemos con la... ¿Ya terminaste? Sí. Continuemos con la pregunta 28. La realizó Néstor Bastidas de NB Servicios Jurídicos de Colombia SAS. Claro. La existencia de un único operador para seleccionar como el encargado de ofrecer el juego de apuestas deportivas de tipo paramutual la puede dar Diego Pérez. Esto, digamos, ya lo hemos conversado bastante, la definición y por qué un único operador es capaz, por el tipo de apuesta que existe, no hay ningún incentivo a que exista más de un solo operador en el mercado. Eso lo podemos ver en muchos países en donde el tipo de apuesta funciona de esta forma. De nuevo, pueden estar ustedes refiriéndose al tipo de apuesta de contrapartida en donde sí existen incentivos para que los operadores compitan entre ellos y el jugador realmente perciba un beneficio de ese. En este caso, cuando estamos hablando de paramutual, realmente poner dos operadores cuando tienen unas condiciones de operación que son similares, el mismo tipo de premio que está definido por la norma, el mismo tipo de inversiones en mercadeo y en puntos de venta, pues lo que realmente haría es que un operador en la práctica destine más dinero del que debería a competir para posicionar mejor su juego, pero realmente el juego no estaría ganando nada. Entonces eso es básicamente por el lado del tipo de apuesta. La parte de los estudios
pues lo tenemos y lo podemos compartir con ustedes y ver cuáles son las experiencias en donde el juego funciona bien en países latinoamericanos y en países europeos, en donde no hay un solo mercado en donde exista más de un operador por el tipo de apuesta. Quiero insistir en eso, tipo de apuesta. ¿Listo? De todas maneras, en el estudio previo existe, digamos, un capítulo donde se hace referencia a las experiencias actuales de juegos de tipo paramutual en Colombia. Y también se hace referencia a la experiencia que hubo en el pasado de apuestas deportivas. Y se demuestra que hubo un único operador que a nivel nacional ofreció el juego. Gracias. Bueno, continuemos con la pregunta 28. Gracias. Dice Néstor Bastidas de NB Servicios Jurídicos de Colombia SAS, dado que se evalúa al que más ofrezca en publicidad, 150 puntos en la etapa preoperativa, ¿se trata de una subasta? No es una subasta. Digamos que se acogió el criterio del decreto 1510 de 2013, artículo 26, respecto al ofrecimiento más favorable. La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta. Se escogió A, la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas. Para el caso, pues tenemos una fórmula y no por tener una fórmula estamos hablando de que es una subasta, no hay pujas ni nada por el estilo. Solamente hay una fórmula en donde el oferente va a poner unos criterios limitados en esa fórmula, por eso no va a subir, ni va a bajar, ni va a ser variable, sino se determina una fórmula y se estandarizan ahí unos valores, pero no por eso deja de ser, no por eso pasa a ser una subasta. Continuemos con la pregunta 5 de Dayanara Rodríguez Gómez, Corredor Empresarial S.A. Si se modifica el porcentaje de personal nacional durante el contrato, ¿da lugar a un incumplimiento del mismo? Okay, no hay un incumplimiento, sí, solo sí, la variación de los porcentajes se encuentra en los rangos, dentro de los rangos ya establecidos. Sí habría un incumplimiento, obviamente, si se sale de esos rangos que ya estuvieron establecidos en el pliego que ya conocen, en la oferta, perdón. La pregunta número 4 de Alexander Alemani de Union Systems decía, además de apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos, ¿podemos ofrecer otros productos lotéricos en terminales? O sea, hay que dejar claro que por este proceso licitatorio solamente se adjudica las apuestas deportivas paramutuales, no se concede ningún otro tipo dentro de la categoría de loterías. Hay obviamente si ya se están cursando, si se usa una red por donde ya están comercializándose otros juegos que ya están autorizados por Coljuegos, pues obviamente no hay ningún inconveniente, pero es a reiterar que no por este proceso licitatorio se están adjudicando procesos que no están autorizados actualmente o juegos futuros. León Darío Montoya de Conazar SAS pregunta, número 3, consideramos que el alcance que le da el punto 2.8 del pliego al artículo 7º de la ley 643 de 2001 es forzado. No hemos podido acceder a la sentencia C031-2013 o -13 citada. Requerimos dar alcance puntual y copia de la misma. Ok, una aclaración a la pregunta. La sentencia la 031 de 2013, qué pena con ustedes, 031 de 2013, sino es la 631 de 2003. Entonces, obviamente, en esta sentencia se examina el artículo 7º de la ley 643, donde no se permiten para este tipo de operadores conformar uniones temporales ni consorcio. ¿Por qué? Y la razón principal es que no son personas jurídicas. Por lo tanto, usted puede encontrar también el link en el pliego, en el pie de página del numeral 2.8, al cual puede acceder a esta sentencia. De todos modos, nosotros tenemos la sentencia impresa, le podemos hacer entrega de la misma, pero acá lo que es definitivo es que no se permiten personas jurídicas, no se permiten consorcios ni uniones temporales, sino personas jurídicas vigentes o promesas de sociedad futura. La pregunta número 1 de León Darío Montoya con Azar SAS rezaba, para el caso de oferentes
provenientes de países con TLC vigentes en Colombia o con Colombia, ¿se les da trato de nacionales? Sí, el TLC que aplicaría sería el de Estados Unidos. Si nos vamos al capítulo 9, dentro de las entidades explícitas que ponen que está en esa norma, está ETESA, la anterior a ETESA. Y como sabemos, cualquier remisión expresa en normas en cualquier remisión actual que se haga a esa empresa se entenderá pues obviamente que es Coljuegos, por lo tanto pues sí nos aplica el TLC, específicamente con Estados Unidos. La pregunta número 2 de Sandra Martínez Gallo de Conazar SAS dice: ¿cómo garantizará, vigilará y comprobará Coljuegos que las terminales adicionales ofrecidas o prometidas se cumplan en igualdad de condiciones para el que las ofrece porque ya las posee? Sí, básicamente para esta pregunta, nosotros lo que garantizamos es que el operador cumpla con todas las especificaciones técnicas dentro de la red que desee proponer y que mejor considere le funcione. Y el cumplimiento de las terminales, pues dentro del pliego está explícitamente definido cuáles son las condiciones para que cualquier intención de tener terminales sea válida. 1, que ya tenga la tenencia legal de las terminales. 2, que ya exista un acuerdo comercial escrito y acordado con el que sea el poseedor de las terminales. Y 3, que exista una intención de adquirir esas terminales durante la vigencia o durante los primeros 3 años del contrato, que es como está planteado. Sin embargo, ¿qué se hace en el caso en que no se cumpla? Está considerado dentro del régimen sancionatorio y se va a controlar a través de una interventoría, de la interventoría que se contrata para todo el contrato. Pregunta número 14 de Antonio Failase de Innovencer. Está muy corto el tiempo para preparar la propuesta con fecha límite del 17 de marzo del 2014. Carlos, cuéntanos los plazos de la ley 80 y el decreto. Pues en esencia lo que estamos nosotros acá haciendo es acogiéndonos a los tiempos que están definidos en la ley 80. Sin embargo, ustedes tienen la posibilidad de solicitar ampliaciones de plazos si consideran que para armar sus propuestas pues la pueden hacer y en ese momento se revisarán dentro del curso del proceso. Antonio Failase de Innovencer preguntaba, pregunta número 15, ¿el criterio de apoyo a la industria nacional es del personal contratado o más bien relacionado con la procedencia del socio operador? Creo que esta ya se contestó la mitad. Lo otro que quisiera aclarar es, acá estamos planteando es que para que la experiencia del socio sume dentro de la oferta debe poseer al menos el 20% dentro de la sociedad. No quiere decir en ningún caso que no pueda tener participaciones menores para estar incluido dentro de esa sociedad o esa empresa. Es como la aclaración. Pues, y es del personal contratado, no del socio, básicamente. El apoyo a industria nacional es sobre el personal contratado, no sobre el socio. Bien, continuamos con la pregunta número 13 de Julio César Duque, de Corredor Empresarial. En Paramutual Simple, ¿cómo funciona el resultado? Es decir, con marcador incluido. Y complementa, ¿cuál es la mecánica del acumulado? Para responder esa pregunta, pues básicamente lo que planteamos es el paramutual simple, lo que debe cumplir es un criterio de ser siempre paramutual. Luego, al final, ustedes puedan programar la grilla como consideren, si es un solo marcador, o 2, o 3, o 4, o 10, o 12, o 14, al final, menos marcadores es más riesgo de que les caiga el premio. ¿Qué pasa si el marcador es un marcador inusual y no cayó ningún premio mayor? El premio se debe acumular. Se debe acumular dentro de la misma línea de programación que el operador definió. Voy a poner cualquier ejemplo. Voy a poner una programación de fútbol, voy a poner una programación de béisbol. Si ustedes definen una grilla para fútbol y el marcador no cayó, no quiere decir que en la siguiente jornada van a pasar ese acumulado para béisbol. Se debe mantener según la programación que ustedes definan en cada una de las programaciones y eso está definido pues expresamente dentro
dentro del reglamento. No, quiere decir que si la Vuelta a Colombia se acabó el domingo y nadie ganó y la siguiente apuesta que quieren hacer sobre esa línea es sobre béisbol, el premio pasará ahí. Lo que quiero decir es que si coexisten dos programaciones, una tipo polla y una tipo combinación de marcadores, lo que no debería funcionar es que el premio mayor se vaya pasando para acá porque no permite diferenciar cuál era la intención real del jugador. Entonces, no tiene que esperar hasta el otro año, tiene que seguir por la misma línea donde se estaban generando las apuestas. Eso está definido como programación dentro de las condiciones, eso es el contrato, dentro de la minuta del contrato y el reglamento. Entendí que si no se ganaron el premio mayor en una combinación de resultados en apuestas de fútbol, lo vamos a acumular para la siguiente fecha o siguiente programación. Entonces, que no lo puedo pasar a otro deporte o a otra apuesta, seguro que entendí. Se puede, digamos, eventualmente el operador puede hacer una oferta de producto, o sea, de tipo de apuesta para Mutual, evidentemente, donde se combinen diferentes disciplinas deportivas autorizadas por Coljuegos. Lo que no podría hacer es ofrecer dos productos diferentes y que la bolsa de premios de los dos productos diferentes se combine. O sea, cada bolsa de premios debe ir a su producto que está ofreciendo el apostador. Y dentro de ese producto sí podría combinar deportes. Así es, así es. Bien, pregunta número 13, Julio César Duque, corredor empresarial. Ah, no, esa ya fue la que acabamos de leer. Pregunta número 12, de Alejandro González Calle, del grupo de Gana S.A. ¿Cómo se calcula el pago a la entidad que regula una disciplina deportiva cuando la grilla, por ejemplo, de partidos tiene una mezcla de eventos nacionales y extranjeros? ¿Es lo de los extranjeros lo que se acumula en el premio? Sí, está también descrito no me acuerdo exactamente en qué numeral, pero está descrito y lo que define es que las asociaciones que tengan un acuerdo suscrito tendrán una participación proporcional al número de eventos que estén ubicando dentro de cada una de las grillas. Lo que no entra ahí va a pasar al premio. Eso es lo que está definido ahí. Lo que está, digamos, para complementar la respuesta de Diego, en el anexo 20 del pliego de condiciones están los términos del acuerdo comercial. Y hay una cláusula que hace referencia específicamente a el valor que pagará eventualmente el operador al hacer uso de unos eventos deportivos que organice la asociación deportiva. Y allí hay un inciso donde se explica justamente la respuesta a esta pregunta, y es decir, de acuerdo a la proporción que dentro de la grilla haya eventos deportivos de una asociación, así mismo será ese pago del 4% de ingresos netos que se planteó. Pero está establecido básicamente que es para la I mayor. ¿Por qué aplicarlo para absolutamente todos los deportes? Para Julio, hay que aclarar eso porque hay otra pregunta que creo que habla lo mismo. No es un acuerdo que esté definido para ninguna entidad específica. Es un acuerdo que habla para unas asociaciones deportivas que cumplen unos requisitos que están definidos en la ley. Entonces, cualquier asociación que exista nacionalmente, que cumpla esos requisitos y que tenga programaciones de eventos sobre los que el operador decida apostar, tendrá la posibilidad de acogerse a ese acuerdo. No está escrito para ninguna entidad específica. ¿Señor? Las extranjeras no. Estamos por eso. Que si, por ejemplo, era una extranjera, se le sumaba al acumulado. Sí. Porque si no hay que pagar nada, porque eso sería aumentar un costo al margen operativo. Está definido de esa forma, está definido que las asociaciones nacionales podrán tener una participación, las extranjeras tendrá que ir sencillamente para asegurar mayor transparencia, deberían ir al premio. Y eso responde justamente, o sea, el reconocimiento que sea a nivel nacional responde justamente a que
dentro de los compromisos que adquiere la asociación deportiva es promover las apuestas legales que se cursen sobre apuestas deportivas, valga la redundancia. Y una entidad internacional no tendría como la capacidad de hacer eso en nuestro país. Recordemos que este es un juego para ofrecer en Colombia, es un juego presencial. Es un juego que eventualmente el oferente, o yo ya puntualmente el operador, podría ofrecer como canal de compra del tiquete un canal virtual. No quiere decir eso que sea un juego online, ¿vale? Es un juego donde el apostador tiene que estar presente para sentar la apuesta para reclamar el premio. Por lo tanto, no tiene sentido, digamos, tener presencia de jugadores internacionales y un acuerdo comercial con asociaciones deportivas internacionales. Adicionalmente, me complementaban, es una forma de no desincentivar tampoco el deporte nacional, de asegurar de alguna manera que existe un incentivo también, o no un desincentivo ni siquiera mover las apuestas de una grilla nacional a una extranjera, porque al final la plata siempre va a ir al premio y al final va a ir al juego. Vamos con la pregunta número 7 de Víctor Espinosa de Apuestas Milsas. ¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo suscrito entre Coljuegos y Dimayor? Por favor, publicarlos en el SECOP. Entonces, lo primero está publicado, es página 95 de los pliegos. Eso es lo que escribe cada uno de los puntos de las asociaciones deportivas con los operadores. Creo que lo pueden encontrar, pero aclarar, está abierto para cualquier asociación deportiva, no está escrito para ninguna asociación específica. También Víctor Espinosa de Apuestas Mil preguntó, ¿por qué la Dimayor no es partícipe dentro del proceso de contratación si se lucrará con los ingresos del juego? Creo que con la respuesta anterior queda claro que no existiría ninguna razón para que la Dimayor participara del proceso. Pregunta número 20 de Alexander Alemani de Buenos Systems. ¿Cómo llegaron a la proyección de venta para el proyecto? ¿Cuáles son las premisas financieras? Aquí básicamente nos acogemos al artículo 20 de la ley del decreto 1510, que da la posibilidad de reservar y exige reservar el modelo financiero, precisamente para que el operador pueda realizar su propio plan de negocio, su propio modelo financiero y decidir cuáles son las ofertas o los puntos en donde según su modelo puede presentarse y en donde no. Seguimos con la pregunta número 17 de Mateo Villamil de Gitec. Para grillas donde tengamos una mezcla de eventos nacionales e internacionales, ¿cómo se calcula el 4% de los ingresos netos? La vuelvo a aclarar, en esencia el 4% siempre se va a calcular sobre las ventas brutas, es decir, descontado IVA y descontado el plan de premios. Sobre eso siempre se va a calcular ese 4%. Para los casos en donde existan acuerdos con asociaciones deportivas, pues proporcionalmente se realizará ese pago. Para el caso donde no existan, pues ese dinero deberá ir al premio, digamos, a engrosar el premio de la siguiente apuesta. Creo que eso resuelve también la pregunta número 19. Dice, por favor, aclarar el 4% de la Dimayor se calcula sobre ventas sin IVA menos premios. Creo que con eso queda claro. Y la pregunta 18 también de Mateo Villamil de Gitec, dice, en la página 54 se habla de un anexo comercial, el cual no fue posible encontrar, por favor nos indican la ubicación. Ahí fue el que hice referencia ahora, es el anexo 20 del pliego de condiciones. Quedé un poco confundido ya que pues en prensa nacional salió que el acuerdo era con la Dimayor. Es desinformación. O sea, pues eso es lo que dicen, sí. Dinero, portafolio, etcétera. Es una asociación deportiva, luego podría estar en ese alcance, pero no es un acuerdo con la Dimayor. Entonces... Sobre esa imprecisión, gracias, sobre esa imprecisión de la prensa, ¿ustedes ya hicieron algún tipo de aclaración para que se publique, de modo que se eviten problemas posteriores en la licitación? Hay un comunicado de prensa donde se plantea abiertamente pues, las condiciones del proceso y se hace referencia a acuerdos comerciales con asociaciones deportivas que cumplan las condiciones que están allí fijadas. Entonces, no, en ningún caso, digamos, Coljuegos ha dado a entender que es un acuerdo comercial establecido con la Dimayor. Si es necesario, pues, de nuevo hacer una aclaración, nosotros tomamos nota y no hay ningún inconveniente, lo podemos incluir en los documentos del SECOP que vamos a publicar. Bueno.
Bueno, continuamos con las preguntas. La número 17 de Mateo Villamil de GTEC. Esa fue la que ya leí, entonces ya la voy a hacer. La pregunta número 28, de Néstor Bastidas, de... ¿Ya? Ah, no, la 29. De Néstor Bastidas, de NB Servicios Jurídicos de Colombia SAS. Dice, si se ofrece el 32% en derechos de explotación y 55% en premios, 3% en mercadeo, más los derechos de los dueños de los deportes y la colocación, ¿cuál es la garantía de retorno de la inversión? La respuesta ahí es, el reglamento establece una fórmula de juego para que cada interesado sea capaz de proyectar su negocio con base en su propio estudio de mercado, en su potencial de jugadores, en el potencial de crecimiento que tenga. Luego, la garantía de retorno pues solamente podría existir en cabeza del operador, según sus modelos de proyección financiera. Pregunta número 30, de Néstor Bastidas, de NB Servicios Jurídicos de Colombia. El TLC dice que el tiempo de presentación de la oferta es 40 días contados a partir del aviso. Capítulo 9, sección 5. ¿Se está cumpliendo? Ok, acá también va la pregunta número 22. También va más o menos dirigido al mismo tema. La respuesta es lo siguiente: si se cumple, digamos, los términos del TLC, se redujo el término a 30 días, dos razones. Primera, se hizo el aviso de convocatoria que se exige, y segunda, se pueden remitir al manual de contratación de Colombia Compra Eficiente, que está publicado, el cual es la autoridad para compras públicas en Colombia, y acá se está cumpliendo ya que se contaron los 30 días a partir del 12 de febrero, que es el aviso de la convocatoria. Sí, pero los 30 se puede reducir ese término a 10 días. Sí, en el manual de Colombia Compra Eficiente se señala que si hay una carta enviada desde Colombia, en este caso a Estados Unidos, donde se plantea que hay un sistema de contratación, es posible reducir esos 10 días a 30, y además se hace público desde el inicio ese aviso donde están todas las condiciones de cumplimiento del TLC. Sí, para este tema, digamos, nosotros fuimos juiciosos de remitirnos a Colombia Compra Eficiente, nos remitieron el manual, y digamos, dentro del manual, si ustedes lo revisan ahí en los términos, está claramente que son los 30 días. En el TLC, sí. Bueno, gracias. Bueno, pregunta 31, ¿cómo se justifica el plazo superior a 5 años? También la planteó el señor Néstor Bastidas, de NB Servicios Jurídicos de Colombia. Sí, digamos que acá se abre en dos el término, uno de etapa operativa y otro de etapa preoperativa. Entonces tengamos en cuenta el artículo 7º de la ley 643, que nos habla del plazo de 5 años para la operación del juego de suerte de azar, máximo de operación, son de 3 a 5 años. En este caso, la explotación no va a durar, digamos que la pregunta va porque hay 2 meses, 60 días, para que exista una etapa preparativa, 6 meses, perdón, máximo 6 meses, pero durante este periodo no se va a realizar ningún tipo de explotación del juego, ni se va a realizar ningún tipo de operación. Por lo tanto, es válido que se deje desde los pliegos y en el contrato que haya una fase preoperativa a efectos de no afectar los derechos de explotación que piensa obtener el Estado durante 5 años exactos. Entonces, por eso no se entiende como vulnerada la norma de la ley 643. Discúlpeme, doctor, pero durante esos 6 meses el operador va a tener unas obligaciones. O sea que sí hay contrato. Sí, claro, hay contrato. Entonces el contrato está durando 5 años y 6 meses. Y la ley 643 no habla de operación, habla del contrato de concesión, durará entre 3 y 5 años. Entonces aquí se está haciendo por 5 años y 6 meses más. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal para hacerlo por los 6 meses? El fundamento legal son los derechos de explotación, precisamente. Sí, el término establecido en los contratos de concesión para la operación de juegos de suerte de azar no podrá ser inferior de 3 ni exceder de 5 años. Estamos hablando acá de 2 etapas, ¿cierto? La preoperativa y la operativa. Y la ley 643 hace referencia a esa, la etapa operativa, donde debe estar entre 3 y 5 años. Y el artículo 60 lo ratifica. Vamos hablando uno por uno.
por escuchar. Yo creo que nosotros revisamos el tema y publicamos después la respuesta a la observación. ¿Le pueden pasar, por favor, el micrófono? Gracias. Supongo que tocará quedar abierto, porque como puede ser que una empresa se tome los 6 meses, en la etapa preoperativa puede haber otra que se tome 2 meses. Tocaría decir básicamente en el momento de la firma de un acta de inicio, en ese momento empezaría el contrato de explotación, no sé, algo así. Sí, es un término máximo, o sea, no, la etapa preoperativa no puede exceder de ese término, pero efectivamente puede ser menos. Claro que sí, pero en este término tengan en cuenta que no va a haber derechos de explotación ni va a haber operación del juego como tal, que eso es lo básico. Pero entonces se modifica la inversión en publicidad porque la inversión preoperativa es de 6 meses. Entonces… No, la etapa preoperativa es una implementación que va a hacer el operador, teniendo en cuenta que no se sabe qué operador, o sea, quién va a ser el operador. Entonces va a haber un proceso de implementación que puede durar hasta 6 meses, como dijo el señor, no es un término preciso, pero la etapa de operación como tal, donde se van a recaudar y donde se van donde el Estado se va a lucrar, digamos, también, y va a haber unas rentas para el Estado, va a ser durante el periodo de 5 años. Que Le pido con todo respeto, doctor, si pueden aclarar bien ese punto. Sí, claro. Porque es muy diferente yo hacer una inversión en publicidad por 15 días, porque yo digo que en 15 días puedo empezar a hacer una inversión en publicidad por 6 meses. Y este punto le está dando 150 puntos a la evaluación de las propuestas. Y si no está claro si son 6 meses, 2 meses, 1 semana, yo creo que a todos nos puede afectar los que estemos interesados. Miren, sobre la parte de los 6 meses y en la etapa preoperativa, nosotros hemos hecho la revisión de algunos comentarios que hemos recibido y es, al final esto responde al plan de negocio que ustedes desarrollen. Si ustedes piensan que se demoran montando esto los 6 meses exactos, pero consideran que solamente el lanzamiento lo van a hacer faltando 15 días, faltando un mes, lo que ustedes deben ofertar es lo que ustedes consideran que van a invertir en esos 15 días o en ese mes, porque no tendría, digamos, una explicación tampoco que yo haga inversiones en publicidad para un juego que va a operar dentro de 6 meses, pero por eso digo, responde a cómo estructure cada uno de ustedes el negocio. Si ustedes piensan que lo que quieren hacer es sacarlo en una semana, en 15 días o en un mes y hacer una inversión un mes antes para empezar a posicionarlo, está bien. Si sienten que el camino es empezar a posicionarlo 6 meses antes, también está bien. Luego la propuesta lo que hace, digamos el criterio lo que hace es que ustedes oferten lo que consideren de acuerdo a su plan de negocio. Por eso no definimos un mínimo, no definimos un máximo. Mira, es que es incongruente que pongan en la etapa preoperativa ese puntaje tan alto, porque realmente la inversión grande en publicidad debe ser cuando el producto apenas se lanza. Apenas se lanza, el día que se lance empieza la etapa operativa. Ahí debería ser la inversión grande en publicidad, ¿sí? En ese momento. Sí, en ese instante de tiempo, porque es cuando está el juego ahí. O sea, tú inviertes en medios, en televisión y todo, y la gente ya puede ir a jugar. ¿De qué me sirve invertir 15 días antes cuando la gente no tiene con qué? Entonces eso lo tienen que considerar, porque le están poniendo el puntaje más alto a la etapa preoperativa cuando no hay producto, no hay red, todavía no está montado eso. Entonces, bien, tomamos nota de las dos cosas, sobre el plazo, digamos cuál es el plazo, y sobre la asignación de puntos. Y lo revisamos. También el señor Néstor Bastidas de la NB Servicios Jurídicos preguntaba: ¿se está respetando el derecho a la asociación y a la participación de tener en cuenta solo a los accionistas de más del 20%? ¿Cuál es el fundamento legal para eso? Ok, acá la participación, digamos que no se restringe ese derecho a asociarse, porque esa participación mínima del 20% no se pueden asociar cuando haya una participación.
una participación mínima. Esto cuenta, ok, el 20% no es que haya una restricción a que tenga que haber un porcentaje de participación superior al 20% para que pueda, digamos que para que se puedan constituir. Digamos que esto cuenta como un requisito para aceptar la experiencia, no hay una restricción como tal a la asociación, eso debe quedar claro. Entonces la idea es no limitar a las sociedades pequeñas, pero sí tener en cuenta solamente aquella experiencia para sociedades, empresas que tengan una participación superior al 20%. ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Es parte de la pregunta? Digamos que esto no es un fundamento legal, pues esto es, digamos, una prerrogativa de la administración, de fijar esos porcentajes de experiencia, teniendo en cuenta que se tenga, digamos, mayor participación, se pueda contar con mayor experiencia con empresas que tengan mayor participación. Sí pareciera, perdón, bastante claro que no se está limitando la posibilidad del derecho de la asociación, pero se está estableciendo diversidad de categorías en los partícipes según la proporción de participación accionaria, y entonces eso sí estaría en contra de la ley. Pues los invito, o el señor, ustedes son de la empresa NB Servicios Jurídicos de Colombia, a que nos escribieran puntualmente esa pregunta, en qué término o en qué condiciones estamos haciendo una violación de la ley. Les agradecería si tuviesen un fundamento. ¿Por qué a mí no me evalúan? ¿Por qué me discriminan? ¿Por pequeño? No es lógico, si estoy participando con todos. O sea, no tiene... Perdón, pero lo que sí pareciera claro es que la entidad, la administración está en el deber de tener soporte legal para todas y cada una de sus exigencias o de sus requisiciones a los presuntos o posibles pretendientes en el proceso licitatorio. Sí, eso es un hecho. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que digan cuál es el fundamento legal. No, no hay ningún fundamento legal, dice el doctor, es una prerrogativa de la administración. A ver, si uno revisa las licitaciones similares a estas de otros sectores, el requisito es mucho mayor que este. O sea, normalmente se pide incluso el 50% de la participación para que cuente la experiencia. Nosotros lo hemos puesto en un 20%, justamente pensando en que, pues digamos, pues por el mismo sector debe existir, digamos, eso debe valer. Pero lo que no le interesa tampoco a Coljuegos es que la parte, pues que la experiencia quede reflejada en empresas que tienen una participación muy pequeña sobre, digamos, quién se lo gana. Y eso es básicamente lo que le estamos apuntando con este punto, para que quienes pongan su experiencia sean efectivamente quienes son dueños de una parte de la empresa. Pregunta número 21 de Jaime Fernández Naranjo, de Servicios Jurídicos de Colombia. ¿Cuánto dura el contrato? No, pero ya creo que ya esa la respondimos. La 22 estaba relacionada con tratándose de la licitación bajo el TLC, también entonces quedó respondida. Y la número 23 dice el 20% de participación accionaria requerida para que se valide la experiencia, también fue la que acabamos de responder. Disculpe, doctora, sí. Con todo el periodo, doctora, el hecho que otras entidades hagan lo mismo no indica que eso sea legal. El hecho de que hay personas que hacen cosas al margen de la ley y no les pasa nada no significa que por ese hecho eso sea legal. Como bien lo decía aquí, los actos de la administración pública, de todas las administraciones son reglados. Sí hay algunas prerrogativas también regladas con procedimiento. Yo no conozco la norma que diga que solamente se debe tener en cuenta las sociedades que tengan o los accionistas que tengan más del 20% para X o Y. Sí conozco de otras entidades que lo han hecho. No he participado en eso, pues no he tenido oportunidad de hacer ninguna observación. Lo mismo pasa con el que más ofrezca. Cuando lo decía ahora el doctor, la vez pasada hice la misma observación y Coljuegos me contestó, es que aquí hay estas licitaciones donde han hecho lo mismo, porque otros hayan hecho lo mismo no significa que la cosa se vuelva legal. Entonces, repito, y como aquí hay unos nuevos actores, mi argumento de la vez pasada
el permitir que el que más ofrezca no responde a ponderar. Ponderar es cuando yo le pido el que me ofrezca entre tanto y tanto le va a dar tantos puntos, entre tanto más y tanto más le doy tantos otros puntos, y el que me ofrezca de ahí para arriba le doy tantos otros puntos. Pero pedir, y a los que les pido por favor me excusen a los que estaban la vez pasada, pero a los que no estaban, para ellos es la ley lo que pidió, eso está en el artículo 24, numeral 5, literal E de la ley 80. Está prohibido en los pliegos de condiciones establecer reglas que induzcan. Me contestaron que era en la propuesta, no, es en el pliego de condiciones, está prohibido establecer requisitos que induzcan a hacer ofertas de carácter ilimitado. Por eso les pediría nuevamente que revisen si es cierto que otras entidades lo han hecho, con ese fundamento legal. Lo mismo para el 20%, la autora dice, hay otras que piden el 50%, eso no tiene discusión. ¿Cuál es el fundamento legal? Es nuestra única pregunta. Y otra cosa, doctora, no es que la experiencia, ustedes van a contratar o Coljuegos va a contratar con una persona jurídica, el proponente. De lo que se está viendo aquí para la experiencia, doctora, es cuáles de sus asociados pueden aportar su experiencia. Entonces vale la pena, y con todo respeto les digo también que hablan de Colombia Compra Eficiente, y ese sí no es de carácter reservado, cuál es el estudio del sector. Es decir, Colombia Compra Eficiente recomienda, que no es autoridad, sino que recomienda esas recomendaciones a las entidades, que hagan un estudio del sector. Les pediría a ustedes cuántas empresas colombianas cumplen con los requisitos que ustedes están pidiendo. En el mercado de juegos, en 4 certificaciones, 303.000 millones de pesos en los últimos 10 años, ¿no creen que ahí están limitando? Y encima de eso no tengo en cuenta sino a los que tengan más del 20% de participación en la sociedad. Entonces, pues, por favor me corrigen todos ustedes, pero aquí no hay empresas, aquí no hay 1 o 2 empresas que pueden cumplir los requisitos que ustedes están pidiendo. En ese sentido, el juego se siente tranquilo porque efectivamente hizo un estudio de mercado que no se publicó actualmente en el SECOP, pero pues es información que evidentemente cualquier oferente tiene interés de conocer, y fuera de eso los entes de control. Entonces, pues recibido el comentario, igual todas estas preguntas van a tener pues una respuesta oficial que se va a publicar en el SECOP. Sigamos con la pregunta número 9, solamente nos quedan 2. Esta la hizo Víctor Espinosa de Apuestas Minsas. A nivel jurídico, Coljuegos tiene absoluta claridad frente a derechos de uso de marca de federaciones, equipos, patrocinadores deportivos a nivel nacional o internacional. El uso de las marcas por parte de logos, signos distintivos, de equipos y demás, siempre que dicha autorización se realiza con fines meramente informativos, se encuentra plenamente permitido por las normas de propiedad industrial nacionales e internacionales, incluida la decisión 486 de 2000 proferida por la Comunidad Andina de Naciones CAN. Entonces, este uso de las marcas, de las diferentes marcas deportivas, de equipos deportivos, pues se permite toda vez que se use con las restricciones que actualmente pues estamos diciendo, que sea meramente para información de resultados y este tipo. No obsta para que pues, el operador firme cualquier otro tipo de convenio para usar las marcas con otro fin, pero digamos que esta es la limitante que tenemos. El fin de esto es lucrativo, no es informativo. No, sí es informativo, por lo que se están corriendo es con la información de los resultados de los juegos. Entonces decir, digamos, no sé, Atlético Nacional 5, Medellín 0, no sé. Entonces no porque yo nombre un equipo estoy usando la marca y es un tema comercial. Es que yo entiendo la decisión 486 en el sentido cuando eso son excepciones a la propiedad intelectual, eso es para efectos de prensa sobre todo. O sea, nadie, un equipo no puede limitar el uso por asuntos de prensa, como el tema educativo. Pero yo insistiría en que ustedes deberían consultar el tema con la Superintendencia de Industria y Comercio, a
propósito de eso. Porque, o sea, sea, este tema ya ha sido... que es la autoridad nacional. Este tema ya fue consultado con la super. Y permitir que los futuros aportantes o los aportantes conozcan la respuesta de ese. La respuesta de la super. Sí, doctor, o sea, si yo voy a usar en el formulario el escudito del Atlético Nacional, ¿puedo hacerlo? En el formulario de apuesta, le digo, señor, usted escoja aquí, tengo todos los escuditos de todos los equipos de Colombia. Ahí no lo estoy haciendo de manera informativa. Sí, no, el tipo no. Hay un tema, es que todo aquella uso de las marcas, logos distintivos fuera del tema totalmente informativo, es un tema, digamos, comercial, que es entre el operador y el dueño de la marca o de la propiedad intelectual. Entonces estamos hablando del uso normal meramente informativo de resultados, porque esto está dirigido a que las organizaciones, uno, nos garanticen que es un juego organizado, que es un juego que ellos van a arbitrar y que hay una transparencia, un reglamento y una cantidad de cosas. Y segundo, que ellos mismos como organizadores de los eventos tienen una programación de los eventos. Y como estas son apuestas sobre eventos futuros, ellos nos garantizan, oye, el domingo tal va a jugar tal equipo contra otro equipo. Eso es, digamos, que la garantía, y dentro de eso es donde se puede circunscribir por juegos. Diferente es si se saca, no sé, que cumplió 100 años un equipo y sale en el formulario y se llegó a un acuerdo de que para promoción del equipo también se saque. Es un tema totalmente comercial que no entra dentro del proceso de licitación. Pues ahí dentro del acuerdo que ustedes hicieron con las asociaciones, yo no sé si entró o no entró, pero debería estar el tema de uso de las marcas. Ahí te invito, Antonio, que leas pues, en detalle ese anexo 20, donde en ningún momento se hace referencia a derechos de propiedad industrial o de, digamos, derechos de autor. Coljuego se mantiene en su posición de permitir, digamos, que el operador haga acuerdos aparte de lo que es propiamente esos términos del acuerdo comercial, donde se hace un intercambio de promover apuestas legales, mantener un cronograma, de alguna manera actualizarle cualquier novedad al operador, y el operador pues reconocerá ese 4% de ingresos netos. Pero toda otra transacción que se haga entre el operador y la asociación deportiva, Coljuegos no tiene por qué intervenir. Perdón un momento, el señor atrás tenía primero. Primero que todo, es absurdo, digamos, traer a la mesa de ingresos a una entidad que no asume riesgo absoluto en la operación del juego. ¿Sí? O sea, por otro lado, se trae a la mesa a un organismo que es juez y parte dentro de la operación y que puede afectar y controlar directamente los eventos deportivos. O sea, ahí hay un conflicto de intereses flagrante. Ese conflicto de intereses va en contravía del acuerdo 13 de 2013 en el literal J, que dice: el acto deportivo en el cual existe un resultado oficial al término del mismo, que se desarrolla en el marco de una competencia deportiva cuya organización corresponde a personas, asociaciones o, subrayo, entidades independientes tanto del operador como de Coljuegos. En este sentido, con quien se celebre un acuerdo no es independiente de la operación. Entonces, pues digamos que ahí, con ese acuerdo que acaban de celebrar, pues de traer a las organizaciones deportivas, pues se abre la puerta para que cualquier organización quiera participar dentro del juego sin justa causa y pues costándole un conflicto de intereses muy grande a la operación y pues a la reputación del operador. Entonces, pues ese tema me parece que debería ser estudiado más a fondo. Ese vínculo debe ser relacionado con la última pregunta que tenemos en nuestro conjunto de preguntas, que dice: favor identificar cuáles partícipes del proceso de contratación asumen los riesgos frente a potenciales demandas por infracciones marcarias. Sobre esa es la última pregunta que tenemos por responder. Sí, digamos que esto es parte de la pregunta anterior,
Pues obviamente hay una responsabilidad de uso del operador si hace cualquier uso indebido de la marca por fuera de lo que ya está delineado acá en el futuro, aquí en los pliegos en el futuro contrato. Pues si se sale de cualquier marca, la responsabilidad es exclusiva del operador, ¿no? Como le digo acá, simplemente se permite y está por fuera aquel uso informativo, nada más. Entonces, esa es la respuesta. Perdón un momento. Perdón un momento. Vamos. Digamos que lo del tema del conflicto de intereses lo vamos a responder por el escrito, por el SECOP, lo miramos bien. Bien. Pero si nos puede escribir, por favor, la pregunta, como no estuvo por escrito. Gracias. Yo quisiera pedir respetuosamente que el tema de marcas sea evaluado con más profundidad y más seriedad por parte de Coljuegos. Se evidencia realmente que no hay un análisis profundo, solamente consultaron según parece, porque no conocemos la respuesta, si se puede utilizar para efectos informativos, pero no evaluaron las consecuencias pecuniarias que puede generar para un operador e incluso para Coljuegos el uso de esas marcas, que sí va a ser con un propósito lucrativo. Es decir, uno no concibe cómo podría un operador promocionar una apuesta contra un evento sin utilizar el nombre de ese evento y en consecuencia la marca para poder llegarle al público. Y al utilizarlo, al utilizar ese nombre y esa marca, necesariamente lo está realizando con un propósito de obtener una utilidad económica. En el tema de marcas podría surgir incluso una responsabilidad solidaria entre Coljuegos y entre ese operador, máxime porque Coljuegos va a ser el concedente para esa operación. En mi sentir, pienso que no hay una claridad y no hay un estudio profundo sobre el tema de marcas, y que más que una respuesta a las preguntas que han formulado durante esta audiencia, se requiere es que Coljuegos realice las consultas de fondo con unas respuestas también de fondo para que los operadores el día de mañana no pierdan la utilidad que esperan lograr con el juego, porque de lo contrario el pequeño porcentaje de utilidad que le derive de la concesión se va a ir en litigios con dueños de marcas, con asociaciones o en pagos de derechos para utilizar esos nombres. Básicamente se pierde la rentabilidad del negocio para cualquier aspirante a ser el operador. Muchas gracias. Bien, como mencionamos, sí. No, sí me gustaría de todas maneras decir, el estudio se ha hecho y se ha hecho a manera de a profundidad en el tema de marcas. Pues digamos que quien haga ofertas debe entender que a lo que tiene derecho es básicamente a utilizar con fines informativos los resultados de los eventos deportivos. Ahora bien, si quiere utilizar esos resultados o esas marcas con fines comerciales adicionales a los informativos, pues debe hacer y asumir, digamos, esa operación de otra manera. Si usted ve cómo lo hacen a nivel internacional, básicamente se utiliza de esa manera, o sea, fines informativos, y en algunos casos excepcionales cuando utilizan las marcas con fines comerciales, pues hay unos acuerdos con quien tiene la marca, pero el estudio se ha hecho, digamos, a profundidad sobre el tema, y sobre eso no tenemos mayores dudas sobre el tema de marca. Ahora, evidentemente, si se quiere utilizar las marcas a fines, digamos, con fines comerciales, pues eso debe estar incorporado dentro de los costos del operador. Y responderemos la pregunta que nos hagan de manera escrita sobre el tema. Bien, así cerraríamos si no hay ningún otro comentario. Es que el reglamento de este juego no habla nada de que ese 4% se acumula al premio mayor o al plan de premio. Entonces, en el reglamento existe un capítulo que se llama fiducia, y allí se hace referencia a todas las subcuentas que van a permitir digamos, el manejo de los recursos, y mínimo se establecen las que están allí. Ahora bien, si hacemos una lectura del pliego de condiciones, sí se menciona puntualmente cuál es la subcuenta donde se manejarían esos recursos y se distribuiría a los premios mayores. Con todo respeto, no es esa mi pregunta, si usted me permite terminar, le agradezco. Como ya lo hemos visto, la función de la administración pública es reglada, es decir, si yo soy funcionario público yo no puedo hacer lo que me parece,
yo tengo que buscar la norma que me faculta para hacerlo. Entonces en el reglamento de juego, y no en la fiducia, en general en todo el cuerpo de reglamento del juego, no dice nada de que el 4% ese se va a acumular o se va a pasar al premio mayor o tiene alguna destinación. Entonces, pues les rogaría si pudieran considerarlo, reiterando por aquí la pregunta o el comentario que hizo el doctor Julio César, de ese 4% debía de sumarse al operador, porque no está en el reglamento o en una norma legal lo que acaban de decir aquí en esta audiencia. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Tiene alguien más algún comentario? Todas asociadas al proceso licitatorio 001 del 2014. Pues que no tenía que ver con el proceso. En cuanto a la certificación de las transacciones, hablaban de que son 42.000 transacciones día, que equivalen más o menos a 90 transacciones por segundo, por minuto, no recuerdo. ¿De qué manera hay que certificar o a través de qué mecanismos de que esas redes transaccionales cumplen con esos mínimos técnicos? O sea, ¿de qué manera hay que mostrar la certificación? Sí, existen certificados sobre transacciones sobre las redes. Listo, eso lo incluimos también dentro de las preguntas que vamos a publicar pues como pregunta y respuesta en el CEPOC. Así damos como terminada esta audiencia explicativa y de acercamiento. Esta presentación que vimos hoy la vamos a publicar hoy en el CEPOC. Recuerden que tenemos, Adri, ¿dónde pasa el número del proceso? Ahí. Recuerden, ese es el número del proceso por el cual pueden hacer la consulta de toda la información relacionada con esta licitación, y allí van a ver también publicada esta presentación y pues próximamente el informe de esta sesión con el acta evidentemente de la audiencia. Les agradezco de nuevo su asistencia, su presencia, y los invito a que continúen así de activos en el proceso. Adiós.